Muy buenas noches, queridos o televidentes o de YouTube, hermanas y hermanos que nos siguen aquí en el canal y todas aquellas personas que vayan a ver este episodio de nuevo. Hoy tenemos un testimonio increíble. En nuestro segmento Tras la huella de un testimonio, hace poco conocí en persona al hijo de una hermana de la iglesia donde estoy visitando y ayudando al pastor. Y resulta ser que tiene un testimonio muy poderoso sobre la conversión de la religión Yoruba, una religión que yo conozco muy bien. Viví en Matanzas, fui partícipe de mucho de las fiestas que se llaman Bembé, conocí también a paleros, a santeros. Es una religión muy conocida en Cuba. Y vamos a estar hablando de su testimonio, que es poderosísimo. También nos vamos a reunir con la familia, con su esposa Fanny, con su hijo Moisés, que por cierto tiene 3 añitos acabado de cumplir, y ese bebé dice que él, bueno, ya ustedes van a ver, él está dedicado a Jehová. Vamos a ver también, hablar de ese testimonio. Así que antes de comenzar, lo que siempre digo, el plato fuerte, quiero hacer un recordatorio a ustedes, por favor, cuando tengan la oportunidad, suscríbanse al canal. Y cada vez que tengamos un tipo de entrevista como esta, que fue así de pronto, algo que habíamos planificado, pero no se dio sino hasta ahora, y gracias a Dios que pudimos sacarlo al aire. Cuando lleguen con estos momentos importantes, ustedes pueden ser notificados, y eso es de mucha bendición. Y no solamente eso, yo les pido a ustedes que por favor ayuden a proclamar el evangelio en el reino de Dios a través de compartiendo estos testimonios. Estos testimonios son poderosísimos y van a estar, por supuesto, al alcance de todas las personas alrededor del mundo. No solamente 100, 200 personas que tenemos en el canal. Estamos hablando de millones y millones de latinos que están alrededor del mundo, tienen acceso a la plataforma de YouTube. Así que sí creemos que estos testimonios son de mucha importancia y una herramienta muy fuerte para el reino de Dios, y en contra, por supuesto, ahora que estamos en la serie de guerra espiritual, son testimonios muy importantes en contra de, por supuesto, de Satanás y todos los demonios, etcétera, que andan por ahí tratando de, como león rugiente, buscando almas a quien devorar. Así que vamos directamente ahora a la entrevista. Bienvenido, mi hermano Osmani, Fanny y Moisés. ¿Cómo están? Amén, bienvenido. Amén, Buenas gracias. noches. Buenas noches, mira. Moisés, échate un poquitico más para atrás para que te salga ahí completa. Aquí, perfecto, sí, perfecto. Moisés, te conocí hace poco. El domingo pasado estuviste en la iglesia del pastor Armando, allá en la iglesia Biblia Abierta en Punta Gorda, y escuché una de tus alabanzas que, por cierto, me tocó mucho. Sé que te quebrantaste, que el Espíritu te tocó y fue de mucha bendición. El enemigo estaba haciendo su obra con el micrófono, pero aún así el Dios te replicó. Aunque el micrófono se fue, Dios te dio más fuerza en la voz para que terminaras tu alabanza, y eso fue poderosísimo. Yo quedé impresionado, pero mucho más impresionado quedé cuando me contaron tu testimonio. Hablaron de que tú vienes de la religión Yoruba, ¿correcto? Sí, Sí, por favor, nos pudieras contar cómo era tu vida antes de Jesús, cómo fue que viniste a los pies de Jesús, cómo ha cambiado tu vida, etcétera. yo desde niño me crié en un pueblo llamado Guanabacoa, bien conocido en La Habana por ser la cuna de la brujería, o sea, de Satanás. Desde niño me llamaba mucho la atención porque el papá de mi mamá era palero, tenía tíos santeros y me llamaba mucho ese mundo. Entré a la música y empecé a tocar con un grupo que se llamaba Yoruba, que cantaba música de folclore. Después pasé a otro grupo que se llamaba Ocán, que en lengua yoruba quería decir corazón número uno. Ujú. Estuvimos ahí varios tiempos y ellos me di cuenta de que ellos practicaban la santería y me fui involucrando con ellos en el mundo ese hasta que llegué a serme santo, llegué a ser metalero y tocaba en fiestas que me invitaban porque desde niño, sin nunca haber ido a la escuela, Dios me dio el don de la percusión. Y entonces a través de eso
Satanás, yo reconocí que Satanás en estos momentos está en los caminos de Dios, se apoderó de mí para que yo a través de mi música yo pudiera estar preso. Correcto, porque este tipo de música, sí, con esta música se alaba a las tinieblas, al ocultismo, a Satanás, a los muertos, se hace comunicación con los muertos, que eso es necromancia, se hace adivinación, o sea, todo lo que tiene que ver con la magia negra, el ocultismo, se mueve en este ámbito, ¿cierto? Exactamente. A través de la música ellos te dicen que van a bajar los muertos, que a la vez son demonios, y cada persona coge el muerto que se le asigna a él, y a partir de eso entran en un trance que pueden hasta cortarse la lengua para darle de comer a esa prenda, o sea, al demonio, porque el demonio lo que necesita es sangre. Entonces, cuando tú estás metido en eso, tú crees que tú puedes más que todo el mundo. De hecho, yo me creía que yo nunca me iba a enfermar, que yo nunca iba a tener problemas, porque creía que esas entidades me estaban protegiendo. Correcto, sí, eso es lo que muchas, de la misma manera que nosotros en el cristianismo buscamos la protección de Dios y la cobertura, mientras que nosotros, vivimos una vida santa, por supuesto, tenemos la cobertura y del Espíritu Santo, de Dios, etcétera. Estas personas que están dedicadas a la religión yoruba viven un cierto ritual. Ellos hacen ofrendas, sacrificios de animales, sangre, incluso me he enterado que también hay un rito de inicio donde hay que apuñalear y verter la sangre de humanos, ¿correcto? Hay algunas personas que sí lo hacen, pero yo cuando me inicié solamente fue con animales. Con animales, sí. Y entonces están los bembés donde le hacen fiesta y celebración y comunicación con muertos y todas estas cosas. Ahora, es importante, Omani, dijiste algo que es bien clave. Dice que tú lo hacías para buscar protección. En realidad la encontraste. En ese momento pensaba que sí, pero ya cuando estoy ahora en los caminos de Cristo me di cuenta que solamente Cristo es el único que te puede salvar y dar la protección y la vida eterna que uno necesita. Amén, amén. ¿Cómo fue ese encuentro de esa transición? ¿Cómo fue que te presentaron por primera vez la oportunidad de conectarte o con una iglesia o saber de la palabra de Dios? ¿Cómo estabas tú espiritualmente y cómo es que sucede este cambio, por favor? Bueno, yo estuve como unos 20 años en lo que es el satanismo. Y un día estaba en otro apartamento que tenía con otra persona y pongo en YouTube, me da por poner una alabanza. Esa alabanza era, que muchas personas la conocen, de Adrián Romero, que se llama Tú estás aquí. Esa alabanza me quebrantó completamente y empecé a llorar. Aquella persona con quien yo vivía me dijo, ese es el Espíritu Santo que te está quebrantando, porque era católico. Pero en ese momento no lo entendí. Al día siguiente yo estuve meditando toda la noche, casi no pude dormir y me levanté por la mañana con la idea de que alguien me había hablado, pero no sabía si era un sueño o no. Y yo cogí un martillo y terminé con todos los santos, que le llaman, que a la vez son demonios, no son santos. Desbaraté todas las soperas, desbaraté todas las cosas, las eché en un latón de basura y me fui de esa casa. Wow, eso tuvo que haber tenido una repercusión en el mundo espiritual muy grande. ¿Tú sentiste algún tipo de ataque espiritual después de haber hecho esto? Yo de niña, como una fe muy grande en ese momento, y sabía que yo lo había hecho porque Dios me había hablado, pero no tenía la certeza todavía que era Dios. Entonces no sentí como que me atacaron, pero sí sentía que yo estaba liberándome de algo. Uh-huh. Entonces, tú tenías esa duda, no estabas seguro de lo que estaba pasando. ¿Cómo fue que entonces conseguiste buscar una iglesia? ¿Buscaste a alguien que te hablara de Dios? ¿Cómo fue que llegaste a donde estás ahora? Yo me pelaba con un hermano que se llamaba Eury King. Él llegó a los caminos de Dios y siempre me hablaba. A pesar de que me veía con mis collares, siempre me hablaba. Y yo a veces tenía hasta miedo de llegar.
pero después que hice eso, ya yo me quitaba los collares para entrar a pelarme con él. Pero él se daba cuenta, pero no me decía nada, pero me hablaba más de Dios y me hablaba más de Dios, me hablaba más de Dios. Después me fui a trabajar a un condominio en North Miami Beach y ahí conozco a mi esposa. Ella limpiaba la garita porque yo soy security y ella me empezó a hablar de Dios y le dijo que ella no podía ser amiga de un santero si no consultaba primero con Dios, o sea, en oración, para saber qué le decía a Dios. Y ella me confirmó como a los 2 días de que Dios le había dicho de que yo era alma de salvación. Ahí empezamos a hacer una amistad porque como ella era cristiana, no podíamos ser pareja porque la palabra te dice que no pueden ser pareja si no se casan y tener una relación. Estuvimos un año conociéndonos como amigos primeramente y después llegamos a casarnos. Ella, yo la llevo a la iglesia porque me invita el hermano King, o sea, el barbero me invita a la iglesia de él, pero nunca había llegado. Y yo soy el que la llevo a la iglesia sin haber sido todavía convertido a la iglesia donde estamos ahora, que ya llevamos 4 años. Ah, qué bien. Sí, pero yo me imagino, hermana, y ahora le voy a hacer la pregunta, ¿qué implicación espiritual tuvo eso para su vida? Yo supongo que usted haya tenido que conversar con sus amistades en la iglesia, sus hermanos, su pastor, etcétera, porque estamos hablando ahora de un yugo desigual, pero muy desigual. Estamos hablando de una hermana cristiana dedicando su vida a Jesús y un satanista, básicamente. ¿Qué impacto tuvo eso? Hábleme un poquito de eso, hermana. Fue bastante fuerte porque yo en ese tiempo a la iglesia donde yo nací espiritualmente, yo tuve que irme por problemas de la doctrina que el pastor había metido a la iglesia. Uh-huh. Y yo he estudiado teología 2 años, la palabra de Dios, así que pues yo entendí que tenía que salirme de allí para salvación mía, ya que él estaba metiendo doctrina falsa en medio. Pues me salí, respaldándome el Señor con mi decisión. Me estaba congregando en una iglesia pequeña cerca de mi casa, mientras el Señor me llevaba a donde tenía que dar fruto, porque me quedaba claro que esa iglesia pequeña tampoco era para yo quedarme allí. Pero yo seguí orando. A ese tiempo ya había conocido a mi esposo en el trabajo, pero no le ponía importancia. Sin embargo, yo a él le gustaba, había ya la química. Sí. Pero yo no le ponía atención, yo le hablaba la palabra del Señor y decía, mira, tú eres alma de salvación. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque Cristo murió por ti y el Señor me lo ha hablado, que tú eres alma de salvación, Él tiene un propósito grande contigo. Uh-huh. Sin embargo, es difícil tratar con un santero, es difícil, muy difícil tratar con una persona que su fe está anclada en lo contrario, en lo que es Satanás y sus demonios. O sea, eran fuertes sus respuestas, eran ásperas, eran groseras. Y es normal, todos lo hacemos cuando venimos al mundo y nos predican la palabra, rechazamos al Señor. Lamentablemente es así. Pero yo persistí, ya el Señor me había hablado que era alma de salvación. Dije, aquí hay algo, el Señor quiere esta alma en su templo, a sus pies, y me voy a encargar de eso. Lloraba, yo le decía, yo voy a hacer que tu santo y bendito poder se glorifique aquí en esta vida. Y no voy a casarme con él hasta que él sea bautizado por tu Santo Espíritu. Amén. Y así sucedió, y en ese tiempo me estaba yo congregando en esa iglesia hasta que yo lo invitaba a la iglesia, él rechazaba. Pero en una de esas lo invitó Eury King, que ahora se goza en la presencia del Señor. Aceptó ir allá. Yo estaba alegre, contenta, feliz. Dije, bendito Dios, ya el primer paso está dado. Y llegó allá. Fue muy bello ese día, fue muy bello. Continuamos siguiendo. Martes, ya me acompañaba todos los servicios. Martes de oración, jueves de estudio, domingo por la mañana, domingo por la noche. Y dele que dele. Pero él le daba sueño. Y ese sueño era lógico porque tenía demonios que estaban con él. Claro. Y él entró a la iglesia. Sin embargo, él iba con todos los collares, que cada collar le pertenecía a cada demonio que él adoraba.
pero nadie le decía nada. Él fue bienvenido a la casa del Señor. Y una de esas me dice él a mí, yo no siento nada que ustedes sienten. Un día lo vas a sentir, le dije, cierra los ojos y deja que el Señor sea haciendo contigo. Y si insistió, ya un domingo por la tarde que íbamos al servicio, me dice, un domingo por la mañana, perdón, un domingo de oración por la mañana en la clase dominical. Dice, yo quiero sentir eso que ustedes sienten. Digo, bueno, mira, levanta las manos al cielo y dice, Señor, estoy aquí, quiero sentirte, quiero conocerte. Y él hizo lo que yo le dije, y lo hizo tan de corazón. Ese mismo día el Espíritu Santo lo bautizó. Amén, amén. No, antes de pasar por el bautismo de aguas. Sí, lo mismo que pasó a Pedro cuando fue a predicarle al centurión. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Así mismo. Exactamente. Eso mismo fue. Entonces, este bautismo fue pelea de demonios y el Espíritu Santo por él. Fue una revolcada en el piso tremenda, fuerte. Fue muy fuerte. Ese momento fue fuerte. Y allí inició la pelea del Espíritu Santo y los demonios que habitaban en él. Ya el Espíritu Santo peleaba su alma contra estos demonios y los demonios peleaban su alma con el Espíritu Santo. Constantemente era esa guerra en la iglesia, los martes, los jueves. Constantemente era aquello hasta que fuimos de visita. Ya después de casados, ya teníamos un año de casados, más o menos un año por ahí, cuando fuimos a Cape Coral, donde mis suegros, por primera vez yo los iba a conocer. Y yo ya había hablado con mis suegros, ya le había dicho yo, mira, esta pelea continúa, el Espíritu Santo continúa peleando con estos demonios porque no quieren soltar su alma, no quieren soltarla. Ahí va a pasar algo fuerte, porque ese domingo, un domingo antes, yo vi en oración, vi cómo el Espíritu Santo lo revolcaba en la iglesia del pastor Armando. Y vi todo lo que iba a pasar ese domingo que íbamos a estar allá. Yo me imagino, bueno, si eso fue así en el mundo físico donde habitamos nosotros, me imagino en la guerra intensa que tuvo que haber existido en el mundo espiritual. O sea, la parte que nosotros vemos tuvo que haber sido impresionante. Pero es hermoso ver cómo su primer fruto fue persistir en la búsqueda de más conocimiento, en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda del Espíritu Santo y darle respuesta a todas esas preguntas que él tenía espiritualmente. Eso es muy importante. Y hoy en día tienen a Moisés. Moisés, ¿de quién eres tú? ¿De quién es mí? Jehová. De Jehová. ¿Y quién viene? Cristo viene, amén. El niño a mí me impresionó mucho porque el domingo en la iglesia era la hora de dar las ofrendas. Tú estabas ahí tocando ¿cómo se llama esto? Las tamboras, ¿no? Los tambores ahí en la alabanza, y el niño sale corriendo a pedirte el dinero para la ofrenda. O sea que él tiene ya responsabilidad, la importancia de la mayordomía, y eso es importante y muy importante. Entonces, mi hermano, poderoso testimonio, y hoy por hoy, de haber sido músico para Satanás, ahora Dios te usa y tienes ¿cuánto? Más de 1500 composiciones. Eres salmista ahora. Composiciones que para la honra y la gloria del Señor. La primera fue Yo tengo un creador, y Dios me daba, hasta cuando estaba en el otro trabajo, hasta 6. Y yo digo que es Dios porque cuando Él me bautiza, ya llega a un punto de que ya yo hago las canciones, o sea, las alabanzas, y el Espíritu Santo me va ministrando y me va diciendo lo que tengo que poner. Fue como, por ejemplo, cuando pasó este domingo allá en la iglesia de Punta Gorda, en la iglesia La Biblia Abierta, que el Señor se glorificó, porque después, si se dan cuenta los hermanos que estuvieron ahí, después de que yo leo lo que está escrito, ya el Señor empieza a ministrar. Después ya no soy yo hablando a través de un papel que está escrito, ya el Señor administrando lo demás, para si hay alguien en esa casa que necesita esa administración, de parte del Señor se la va a dar.
Sí, eso es poderoso cuando el Espíritu Santo toma control de uno. A mí me ha pasado dando estudios y muchas veces predicando que uno habla y uno termina, sale del servicio y uno en realidad no se recuerda bien de qué fue lo que dijo, pero de alguna manera ministró al grupo de personas y es hermoso y poderosísimo cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida. Ahora vamos a hablar de una cosa importante y es algo que yo estoy dirigiéndome en estos estudios, en esta serie de estudios de guerra espiritual. Y yo digo que los demonios, Satanás, no pide permiso para entrar a un cuerpo. Ellos simplemente violan tu voluntad, tu libre albedrío. Sin embargo, en la conversión nosotros tenemos que darle autoridad. Dios no entra, el Espíritu Santo no entra a morar en nosotros si nosotros no nos arrepentimos y le pedimos a Él que entre en nosotros, ¿cierto? Amén, amén, amén. Así mismo es. ¿Cómo fue esa? Cuénteme un poquito de eso. Bueno, yo hice la oración de fe y después que hice la oración de fe, ya quedé bautizado, me llevaron a las aguas. En las aguas el Señor se siguió glorificando y salí hablando en lengua por segunda vez. Y de hecho, yo tengo bastante comunicación con el pastor de nosotros que se llama Joven de los Ríos, porque han venido personas satánicas a la iglesia y nadie se ha dado cuenta, solamente yo y él y mi esposa. Entonces, hasta más he tenido encuentros con los demonios que yo practicaba, porque no solo llegué a practicarlo en Cuba, yo seguí aquí en Estados Unidos como alimentando a los demonios, porque yo llegué con una pareja que tenía, llegué a ir hasta Haití con el hermano de ella y hice un convenio con el demonio a las 12 de la noche, o sea, con Satanás, a las 12 de la noche en un cementerio. Que eso mi mamá no lo sabía, lo supo hace poco, de que yo había hecho un pacto con Satanás. Por eso es que la guerra espiritual era tan grande, porque yo estaba tomando posesión, o sea, mi cuerpo estaba tomando posesión completamente, el demonio tenía posesión de él completamente, porque yo estaba adorando a un ser que nada más que lo conocen los haitianos, que se llama el varón de Samedí. Ya yo me había ido de la religión cubana y había pasado lo que es el vudú. Ya yo estaba allá trabajando con el vudú. Wow. Ya era más duro todavía. Entonces, según lo que me dijo ese muchacho, él me decía, tú no conociste a mi hermana por gusto, porque tenías que conocerlo, porque Samedí quería que estuvieran juntos. Por eso ahora entiendo al cabo de 4 años que el Señor me sacó de esa casa repentinamente al otro día, porque si no yo hubiera seguido siendo satánico, porque sí, no iba a cambiar, porque supuestamente ella era cristiana, pero a la vez ella le gustaba los santos que yo tenía y iba a consultarse con su hermano allá en Santo Domingo. Entonces el Señor es tan bonito en lo que Él hace y tan bondadoso, que así todo me cuidó toda mi vida, porque yo tuve un accidente en el mismo día que cayó las Torres Gemelas y me quedé inválido 4 años. Mi mamá y mi papá estaban en Cuba y no sabían que yo estaba inválido. Yo perdí a mi familia, yo perdí a mis hijas. Por lo mismo, porque cuando tú estás con los demonios te apartan todo lo que tú quieres. Tratan de que tú estés solo para servirlos a ellos. Y tú no te das cuenta en ese momento. Pero ya a la vez que tú entras a los caminos de Cristo, te das cuenta que Cristo es la única vía para tú llegar a la vida eterna y ser feliz. Porque de lo contrario, yo estaba en el mundo como una expresión cubana para hacer bulto, sí, que es una expresión muy famosa en Cuba. Yo andaba, de hecho yo tengo una alabanza que dice así: sin propósito, que andaba en el mundo como un zombie, como un robot. Yo no tenía corazón. O sea, cualquier cosa que pasaba, yo era agresivo con la gente, no le tenía amor a nada, solamente al dinero, porque tengo que reconocer al cabo de este tiempo que lo que le tenía era amor al dinero. Mi Dios era el dinero. Yo hacía cualquier cosa por tener dinero. Y Satanás, como sabía que a mí me gustaba el dinero, ¿qué era lo que me ponía? Me ponía mujeres y dinero, que era lo que me gustaba a mí, para tenerme atado.
Y entonces, a través de eso fui aquí, estuve con paleros, estuve con italeros, estuve en toques de santo, estuve practicando más la brujería, pero llega un momento que, como le digo a usted, a través de esa alabanza, el Espíritu Santo se glorificó y me tocó. Desde ese momento Dios empezó, o sea, el Espíritu Santo empezó a orar en mí y ha hecho la obra tan bonita en mí, y quiero que lo siga haciendo, como dije en la alabanza, que quiero que nunca se aparte de mí ni de mi familia. También tenemos otro testimonio que es más fuerte también. Mi esposa, yo no sabía cuando me casé con ella que ella no podía tener hijos. Nosotros terminamos una noche el culto de la iglesia de nosotros, que se llama Berea, cuando aquello lo dirigía la pastora Carmen Cardona, que partió con el Señor. Y yo vi, el Señor se glorificó tanto cuando llegamos aquí a orar antes de acostarnos, que empecé a hablarle lengua. Yo oí una voz que me dijo Moisés. Y yo todavía pensaba en mi incredulidad de que no era el Espíritu Santo que me estaba hablando, que eran los demonios que todavía me estaban hablando. Y me vuelven a decir, Moisés, Moisés, te lo voy a dar para glorificarme en su vida, pero recuerda en mí. Y ahí yo me viré a mi esposa y le dije, estás en estado. Ella me confiesa que ella no podía salir en estado por una operación que la habían hecho en el Jackson y le habían dicho que ella era estéril, que ella no iba a poder tener hijos. Entonces yo le expliqué, para Dios no hay nada imposible y tú estás en estado. Buscamos una prueba y salió positivo, pero ella así todo no lo aceptó. La mandamos a Jackson. En el Jackson le hicieron la prueba en sangre y ahí está Moisés. Todavía la gente de su familia, o sea, mis cuñados, no creían de que era varón, porque creían, ellos son inconversos y creían de que ella lo que iba a tener era niña. Yo le dije, yo siempre le confirmaba, el Espíritu Santo no se equivoca. Y si me dijo que es Moisés, Moisés. Y aquí el Señor se glorificó y ven la obra tan linda que hizo, que es Moisés. Y qué nombre más lindo, Moisés. Mi abuelo también se llamaba Moisés. Y es un nombre poderosísimo. Es un tipo de Jesucristo. Moisés fue un Mesías. Él trajo liberación al pueblo de Israel. Y fue un tipo del Mesías. Y es un nombre verdaderamente precioso. Y Dios bendiga a Moisés. Yo sé que ustedes lo tienen dedicado al servicio de Dios. Y él definitivamente lo disfruta mucho. Ahora, lo que me dijiste tú de que tú tenías ciertos dones, y para mí es importante reconocer esto. Siempre que nosotros, todo lo que vivimos, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que pasar por el desierto. Antes de encontrar a Cristo pasamos por muchas cosas en nuestra vida que nos fortalecen espiritualmente y nos hacen mejores siervos. En mi caso, por ejemplo, yo me convertí a Cristo con 19 años. En realidad yo no había vivido mucho la vida. Una iglesia bautista en La Habana, me casé con la hija de un pastor, me vine a estudiar al seminario aquí en los Estados Unidos, estudié 3 años de seminario en Cuba. Comienzo un pastorado que, por supuesto, con el divorcio de mi primera esposa, termino, mi ministerio se destruye. Cuando mi ministerio se destruye, yo me aparto de Dios. Yo me volví en una guerra completa contra los bautistas, con todas las instituciones religiosas, etcétera. Yo me puse muy rebelde y me aparté casi como por 10 o 15 años me aparté de Dios. Y siempre anhelaba regresar, pero entré en un vicio, entré en las bebidas, en Miami, las mujeres, las fiestas, y no parecía salir de eso. Toqué fondo, borracho, dormía en mi carro, o sea, tuve accidentes, dormía borracho, etcétera. Tuve una vida desordenada, pero que ahora que yo llego al Señor, todo lo que yo viví lo utilizo ahora yo para testificar. Así que yo me imagino que tu conversión ahora tú estás sirviendo al Señor, supongo que ayudando a personas que como tú
están viviendo en ese mundo de la santería, el ocultismo, satanismo, y tú definitivamente tienes mucho conocimiento de eso y eres la persona indicada para ayudarlo a ellos a hacer el cambio, ¿cierto? Sí, de hecho en mi trabajo yo le hablo a muchas personas que están en eso, pero como dice mi esposa, cuando están en eso no se dan cuenta, me han insultado, me han dicho estúpido, me han dicho Cristo no viene. Recuerda cuántas veces de que mi abuela existía, decían que Cristo viene y mi abuela se murió y no ha venido. Otros me han dicho yo soy musulmán, pero no dejo de sembrar la semilla, porque como dice la palabra, deja la semilla y va a crecer. Claro. Muchos ya me hablan de Cristo, muchos oyen ya mis alabanzas y me dicen qué bonita está la alabanza y así, ¿me entiendes? Poco a poco va cambiando la vida de las personas. De hecho, tengo una persona que es muy allegada a mí en el trabajo y ella me dice de que ella me retaba. O sea, retaba a Dios, no es a mí. Y un día el Señor se le presentó en su casa y le dijo a ella de que por qué blasfemaba contra él, que lo que yo le estaba diciendo era la verdad. Y ahí ella se dio cuenta que Dios existía y vino al otro día y me dijo, ¿sabes qué? Aunque no me convierta, no voy a jugar más con Jesús, porque sé que es de verdad que existe. Bueno, y eso me llenó de gran halago, porque vi que hay personas que están reconociendo a Jesús en mi trabajo. Hay otros que me dicen loco. Yo le digo, prefiero estar loco con Cristo que sin Cristo. De hecho, hay una alabanza que tengo que se llama El Loco también, que dice que es mejor estar loco que estar sin Cristo. O sea, el Señor me ha dado ese don para yo administrar la vida de las personas que necesitan. He hablado con los vecinos, de hecho yo he llevado vecinos aquí a la iglesia, no han vuelto por X motivo, pero se ha llevado, han conocido la palabra, han aceptado el Señor, pero como dice el Señor, todo el mundo tiene su libre albedrío y cada uno toma su decisión. Su decisión, efectivamente. Y porque te digan, loco, no te preocupes, porque mira, Noé, construyendo un arca, también le decían loco. Él decía que iba a llover mucho, que venía un diluvio. Amén, amén. Y nadie lo creía. Todo el mundo le decía loco y mira lo que pasó. Y también sabemos que el Señor dice que los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. O sea, a nosotros los cristianos se nos van a decir loco. A nosotros los cristianos se nos va a perseguir. Se nos va, o sea, si se lo hicieron con Cristo, se lo hicieron con Cristo mismo. Un domingo lo recibieron con alabanza y al otro domingo ya lo estaban crucificando. O sea, que si lo hicieron con él, ¿por qué no lo pueden hacer con nosotros? Es muy importante, muy importante. Yo espero que tu pastor esté aprovechando la posibilidad de tener una persona como tú, un guerrero como tú, y esté utilizando los dones tuyos para alcanzar a todas estas personas que están envueltas en el satanismo y la santería, ¿cierto? Sí, trabajamos en conjunto siempre que entra alguien, porque él es conocedor también de ese mundo, a pesar de que no es cubano. Él ha conocido, porque en su testimonio ha dado que ha conocido también eso, su esposa también ha conocido. Y entonces, a través de eso, tratamos de ayudar a aquellas personas que llegan, porque hay personas que han llegado que nadie se ha dado cuenta, hasta que nosotros, a través del Espíritu Santo, que nos administra a nosotros, sabemos de que esa persona viene cargada de demonios. De hecho, hay una muchacha que más nunca fue liberada y salí todo rasguñado en la mano porque ese demonio que mencioné al principio de la entrevista, que se llama Samedí, me decía en lenguas de demonio que por qué yo me había ido de ellos. Y de hecho yo le expliqué a mi pastor y le dije, pastor, no sé si usted se dio cuenta, el demonio habló conmigo y yo le hablé y le dije que no, que a ellos le pertenecía a Cristo en las lenguas de Dios. Y él me dijo, sí, yo entendí todo y en verdad fue así. El demonio te dijo a ti eso y tú le dijiste que ya tú eras propiedad de Cristo. Y entonces por eso fue que te arañó. Porque ellos querían... Ella vino a restregarte en la cara. Tú hiciste un pacto conmigo, tú me perteneces a mí, tú te rehusaste. Exactamente.
Exactamente, este demonio vino a decir, como diciendo, tú fuiste propiedad mía, ¿cómo te vas a ir? Tú sigues siendo propiedad mía. Pero para la gloria y la honra del Señor, yo le dije en lenguas ya angelicales de que yo le pertenecía a Cristo porque me había pagado con precio de sangre. Sí. Esto es lo que las personas no entienden. La gente dice, ¿cómo es posible que hayan demonios en las iglesias? Yo posiblemente te digo que en las iglesias hay mucha concentración de demonios. Incluso pueden haber hermanos en la iglesia que estén actuando bajo las instrucciones de demonios sin saberlo. Estén haciendo cosas y estén diciendo cosas influenciados. Incluso el apóstol Pedro. ¿Recuerden al apóstol Pedro? Cuando el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. O sea, nosotros podemos, si hay un sitio donde los ataques de demonios son más fuertes y que son más palpables, son en las iglesias. Los ataques espirituales, siempre que uno va a empezar un ministerio, siempre que uno va a hacer algo que directamente ataca o ofende en el mundo espiritual, afecta en el mundo espiritual de alguna manera a Satanás y a sus secuaces, los demonios, siempre va a haber una retaliación, un ataque directo a nosotros. Mira, ya estamos terminando. ¿Qué mensaje le pudieras dar tú a todas esas personas que nos están escuchando, que de alguna manera, mira, yo sé que en Colombia hay muchas personas de Colombia ven este programa, hay muchos ritos que se lo hacen a José Gregorio Hernández, que es un santo, un muerto que hay allá, que está muy vinculado con las iglesias católicas, pero eso es ocultismo, eso es necromancia. Muchas personas van a buscar el consejo de ese muerto, de ese doctor muerto, etcétera. Hay muchas personas que están sin saberlo involucrados en ritos y prácticas satánicas dentro de iglesias católicas y muchas iglesias evangélicas igualmente. ¿Qué mensajes tienes tú para todas esas personas que están practicando todas estas cosas? Yo les digo que busquen de Cristo, que Cristo es la salvación y es la vida eterna. Si no llegas a Cristo, van a perecer, porque la palabra dice que si no eres hijo de Cristo, eres hijo del diablo. Y cuando llegue el último día, van a tener que contarle a Cristo, o sea, a Jehová le van a tener que dar testimonio allá arriba de lo que han hecho. Y van a ser juzgados, como dice la palabra, según tus actos malos o buenos, será para donde Dios te mandará. Yo le digo, como es satanista, que ese no es el camino. Satanás no produce nada, no sana, al contrario, te tiene atado, te tiene enfermo, te tiene cada día más obligado a él, porque cuando tú estás en eso, vida, lo único que él necesita es sangre. Mientras más sangre tú le des, más feliz va a estar. Y lo que yo le explico a las personas, o sea, a los televidentes y hermanos que nos están oyendo, que se conviertan a Cristo. Cristo es la verdad, solamente la verdad es Él. Si quieres llegar a Él, busca al Hijo y vas a llegar, como dice la palabra, a través del Hijo vas a llegar al Padre, porque es el único que tiene todo bajo control. La palabra dice que no hay una hoja ni nada que se mueva en el mundo, ni nada suceda sin Cristo, o sea, Jehová no le da la aprobación, porque hasta aún los mares se callan cuando oyen el nombre de Jehová. La tierra tiembla, Satanás corre cuando oye el nombre de Jehová, porque Satanás tiene un poder limitado, porque fue creado por Dios, no Satanás creó a Dios. Entonces, Satanás es un imitador. Satanás quiso doblegar a Dios, o sea, quiso pasar por encima de quien lo creó. Por eso fue que bajó a la tierra con las estrellas caídas, que son los otros demonios que están con él. Pero solamente Dios es el camino de la salvación. Aún muriéndote con Dios, tienes la ganancia absoluta, porque cuando te mueres sin Dios, tu vida va a perecer toda una vida. Allá el que crea que aunque se muera, ya murió y ya no pasa más nada. Sí pasa, tu alma va al Creador, y allá en el juicio, cuando llegue el día que abran el libro, serás juzgado según tus actos malos y buenos. Como todo en la vida, hay un se arrepientan de corazón. Como todo en la vida, hay un ejército bueno y uno malo.
Y definitivamente, si usted está sirviendo en el ejército de los malos y usted tiene conocimiento que existe un mundo espiritual maligno y usted conscientemente lo está sirviendo, yo quiero que usted sepa categóricamente, y eso es bíblico, de que usted está siendo condenado a un infierno eterno, una muerte espiritual eterna. Solamente en Cristo tenemos acceso a una vida eterna, a una vida santa. Ahora, lo único que tienes que hacer es buscar venir a trabajar para el ejército correcto. Muchas de estas personas que viven en miedo, si vives con temor de que vas a sufrir retaliación de parte de Satanás y los demonios tratando de recogerte, amedrentándote, porque ellos son igual que los pandilleros y que la gente mala. Ellos van a intimidarte para que tú no te vayas. Cuando usted se entrega a los brazos de Cristo, usted tiene cobertura absoluta de aquel que es más poderoso que Satanás. El creador de Satanás tiene más poder que él. Y Jesucristo lo decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ya Satanás está destruido con el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Así que este es el mejor momento si usted no se ha decidido. Yo quiero, y aquí el hermano, que me alegra que él esté presente diciéndolo, queremos decirle que usted tiene la protección de Dios si usted decide venir al bando de los buenos. Dios te quiere. Hay muchas personas que necesitan ser ministradas por ti, así como el hermano, su esposa y su hijo van a ser de bendición para el reino de Dios. Usted también lo puede hacer. Mi hermano Osmani, Fanny, hermoso testimonio. Gracias por el tiempo. Yo sé que ustedes están muy ocupados y cansados y decidieron tomar este tiempo, pero Dios me los bendiga, y solamente espero que este tiempo que nosotros tuvimos de conversar aquí pueda servir para aquellas personas que no han tomado la decisión de decidir dejar los mundos de la religión yoruba, el satanismo y ser palero y todas esas cosas, y que vengan para la gloria del Señor, que vengan a reunirse con los buenos y busquen la vida eterna y la salvación que se le ofrece completamente gratuita. Gracias, mi hermano. Y yo espero que cuando ya registres tus canciones, porque sé que estás ahora en el proceso de registrar todas tus alabanzas, cuando empecemos a lanzar, y Dios quiera, mira, me vino a la mente un hermano, cantante, un salmista también, un pastor vallenatero. Él toca el acordeón allá en Colombia. Mi hermano Jorge Peña, el maestro, que quizás nos esté escuchando también. Sería bueno cuando registres tus canciones que él convierta una de tus canciones, la convierta en vallenato, que sería de bendición. El celular se volteó. Pero bueno, muchas gracias, mi hermano y tu familia. Gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Le hago un llamado a todos los hermanos. Perdimos la conexión con los hermanos. Le hago un llamado a todas las personas que nos están escuchando. Esto es muy importante. El mundo espiritual existe. El mal existe. Satanás y sus huestes existen. No solamente porque la dice la Biblia. La Biblia, sabemos qué cosa es la Biblia. El libro inspirado por Dios, es la palabra vida, es verdad. Pero simplemente porque tenemos la creencia y tenemos la convicción de que estos ángeles creados que están actuando de esta manera y que están acechando a tantas personas fueron creados por un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvación de tu vida. Y si tú entregas tu vida en este momento a Jesús, tú vas a tener cobertura de parte de Dios, del creador de esos demonios, para protegerte y darte la salvación. Si tienes algún tipo de duda, por favor, o alguna pregunta sobre este tema, comunícate conmigo en los comentarios de aquí de este video. Me llegan el correo electrónico y yo te llamo por teléfono y te pongo en contacto con el hermano Osmani para que te ministre. Y desgraciadamente yo no te puedo ministrar si estás en este tipo de vida, porque no tengo mucho conocimiento de la religión yoruba. Conocimientos míos son muy elementales, pero él pudiera guiarte y ayudarte al camino de la salvación. Muchas gracias. Espero que haya sido de bendición esta entrevista con esta familia. Dios me los bendiga. Muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Estoy trabajando ahora, y quiero aprovechar, estoy trabajando ahora en un estudio sobre Job, que va a ser
el próximo estudio en la guerra espiritual. Cómo fue que Satanás atacó a Job y por qué lo hizo y bueno, qué fue lo que en realidad pasó. Dios me lo bendiga, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.